Muy buenos días, queridas estudiantes de quinto de secundaria. Bienvenidas al área de comunicación. El día de hoy trabajaremos dos literaturas que se encuentran en épocas diferentes, pero continuas a la vez. Antes de saber a qué literaturas nos referimos, quiero que observen las siguientes imágenes. La primera imagen pueden observar imagen de caballeros peleando y en la parte de atrás castillos. La segunda imagen tenemos representantes de la iglesia y la tercera imagen tenemos a un rey, tenemos a un personaje de la nobleza y al pueblo. Estas imágenes, ¿a qué época creen ustedes que pertenecen? Muy bien, a la época medieval o Edad Media. Las siguientes imágenes, observen bien, tenemos ahí la imagen de una pintura que representa la belleza del hombre. Luego tenemos la imagen de un teatro con público y finalmente la imagen de un avance tecnológico. Bien, entonces, estas imágenes, ¿a qué época representan? Al Renacimiento. Correcto. Pues el día de hoy hablaremos acerca de estas literaturas y nuestra sesión se titula Conociendo la literatura medieval y del Renacimiento. En esta oportunidad trabajaremos dos competencias. La competencia lee diversos tipos de textos en su lengua materna y escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. El propósito a trabajar es: las estudiantes conocerán la literatura medieval y del Renacimiento a través de infografías y un examen escrito. En este caso trabajaremos dos desempeños. El primer desempeño está enfocado a la competencia de escribe diversos tipos de textos, donde se evaluará la infografía que van a crear. El segundo desempeño pues está enfocado a la competencia lee diversos tipos de textos, donde desarrollarán un examen escrito. Literatura medieval. Contexto histórico. La literatura medieval se inició a mediados del siglo V después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente y se prolongó hasta fines del siglo XV con el descubrimiento de América en 1492. Se dio el feudalismo. El feudalismo era un sistema de gobierno y de organización económica, política y social de la época. La Iglesia Católica unificó al mundo occidental. En aquel tiempo, pues la Iglesia tenía una gran relevancia. Características. Era teocéntrica, por lo mencionado anteriormente, pues en aquella época los pobladores pues creían mucho en un dios. Aparición de los cantares de gesta y la poesía trovadoresca. Los cantares de gesta eran obras de composición oral recogidas por los juglares que resaltaban las proezas de algún héroe guerrero, constituyéndose en obras de carácter histórico. Formación de las naciones y las lenguas romances. Tenemos ahí el castellano, el francés, portugués, entre otras. Sociedad feudal, formada por la nobleza, el clero y el pueblo. Periodos. La literatura medieval se dividió en dos periodos.
Alta Edad Media, del siglo V al siglo XI, y la Baja Edad Media, comprendidos desde el siglo XI al siglo XV. En la Alta Edad Media se dieron los siguientes acontecimientos. En el año 476 d.C., la caída del Imperio Romano de Occidente. En el año 711 d.C., la invasión de los árabes a la península ibérica, España. En este periodo, pues, era una época poco propicia para la creación literaria. En la Baja Edad Media se dio el feudalismo y las cruzadas. Las cruzadas eran guerras o luchas propiciadas por la Iglesia. Afianzamiento de la burguesía y monarquías. Irrupción del humanismo. El humanismo era una corriente filosófica muy importante que empezó a surgir en esta época. Caída del Imperio Romano de Oriente, Constantinopla, en el año 1453. Y el descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el año 1492. Con este acontecimiento se da fin a la Edad Media. Manifestaciones literarias. El mester de juglaría, comprendidas desde el siglo X al siglo XII después de Cristo. Era el oficio cultivado por el juglar o poeta del pueblo. Recitaba sus composiciones al son de instrumentos musicales. Sus temas giraban en torno a personajes históricos. La poesía provenzal, siglo XII después de Cristo. Surgió en Provenza y se extendió hasta el sur de Francia. Estuvo dedicada a la aristocracia, que dejó de interesarse en los temas de los cantares de gesta. Mester de clerecía, siglos XIII al XV después de Cristo. Surgió la poesía culta y refinada, expresión de una minoría privilegiada. Adoptó la estrofa fija, cuaderna vía. Sus temas fueron eruditos y religiosos. Dulce estil nuevo o dulce estilo nuevo, comprendida en el siglo XIV después de Cristo. En esta poesía la mujer era considerada la obra perfecta de la creación divina. Era colocada en el límite entre lo humano y lo celestial. Y por último tenemos las novelas de caballería, desarrollada en el siglo XV después de Cristo. Fueron las primeras composiciones escritas en prosa que narraban las hazañas de un caballero. A diferencia de los cantares de gesta, estas buscaban conquistar el corazón de su amada. Representantes. Los representantes de la literatura medieval fueron Dante Alighieri, autor de las obras La Divina Comedia, La Vida Nueva y Monarquía. Giovanni Boccaccio, autor de Decamerón, El Filocolo y El Corbacho. A continuación conoceremos acerca del Renacimiento. Lleva este nombre debido a que en Europa occidental surgió una afición casi frenética por las ciencias, las letras y las artes clásicas. Parecía que el saber antiguo de los griegos y romanos renacía. Por ello el nombre de Renacimiento, renacer de las artes clásicas. Contexto histórico.
Surgió el humanismo italiano desde fines del siglo XV e inicios del siglo XVI. Invención de la imprenta por Gutenberg, Alemania. La consolidación política de las naciones. El descubrimiento de América y su posterior invasión. Afincamiento de la burguesía. Características. Resurgimiento de las tradiciones literarias de la antigüedad griega y latina. Culto a la belleza. Valoración de la naturaleza. Antropocentrismo. A diferencia de la literatura medieval, la del Renacimiento era antropocentrista, es decir, el hombre era el centro del universo para los pobladores de aquellos tiempos. Renovación del espíritu cultural europeo y valorización de la ciencia y la razón. Temas. Los temas del Renacimiento eran el disfrute de la vida, pues los escritores exaltaban aprovechar todo lo que la vida les ofrecía en el momento presente. El amor era el tema básico que el escritor renacentista veía como el sentimiento por excelencia. La mitología. En ocasiones, los mitos eran los temas básicos de las obras renacentistas, pero en otros momentos se constituían como símbolos con el objetivo de manifestar sentimientos o motivaciones. La naturaleza. Todo autor renacentista consideraba el paisaje natural como la belleza en su máxima expresión. El humanismo. Es la base teórica o filosófica del Renacimiento. Esta doctrina revaloriza al hombre como centro de atención en este mundo. Muestra su admiración por la cultura greco-latina. Y los tópicos más usados son locus amoenus, lugar ameno. Carpe diem, vive hoy o vive el día. Beatus ille, afortunado aquel o bendito aquel. A continuación, conoceremos a los representantes de la literatura del Renacimiento. Ludovico Ariosto, con su obra Orlando Furioso. Torquato Tasso, con su obra Jerusalén Libertada. Nicolás Maquiavelo, con su obra El Príncipe. Estos tres representantes eran de nacionalidad italiana. Francisco de Rabelais, de nacionalidad francesa, con su obra Gargantúa y Pantagruel. William Shakespeare, el máximo representante de esta literatura, de nacionalidad inglesa, una de sus obras, Hamlet. Luis Vaz de Camoens, de nacionalidad portuguesa, con su obra Los Lusíadas. Garcilaso de la Vega, de nacionalidad española, con su obra Églogas. Y tenemos a Fray Luis de León, también de nacionalidad española, con su obra A la vida retirada. Finalmente, el teatro isabelino. Nació en Inglaterra en el siglo XVI y alcanzó su máxima expresión con William Shakespeare a fines del siglo XVI y principios del siglo XVII.
A diferencia de Grecia, en Inglaterra había dos aspectos principales: la tragedia sangrienta y el drama patriótico. Muy bien, señoritas, eso sería todo referente a estas dos literaturas, literatura medieval y del Renacimiento. La actividad correspondiente a esta semana está en la plataforma del CIWED, ahí está bien detallado. Por favor, tengan en consideración todas las indicaciones. Eso sería todo, señoritas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen día.